¿Y si la persona encargada de cuidarte fuera la misma que decidiera cuándo termina tu vida? Esta es la historia del enfermero más peligroso de la historia. Charles Cullen. Nueva Jersey, finales de los 80. Enfermero recién graduado. Tranquilo, puntual, educado. Sus jefes lo describían como el más dedicado del hospital. Su padre murió cuando tenía 7 meses. Creció solo, describiendo su infancia como miserable. Desde pequeño tuvo comportamientos que preocupaban a quienes lo rodeaban. Señales que nadie tomó en serio. A finales de los 70 se unió a la Marina de los Estados Unidos. Fue asignado a submarinos con misiles nucleares. A mediados de los 80 fue dado de baja por razones que nunca fueron reveladas. Un capítulo oscuro que el sistema ignoró. Primer trabajo en el Centro Médico Saint Barnabas, Nueva Jersey. Siempre disponible para turnos extra. Sus colegas lo adoraban. Nadie imaginaba lo que ocurría cuando apagaban las luces. Un verano a finales de los 80. John Yengo, juez de 72 años, ingresó al hospital por una reacción leve. Charles le administró una sobredosis de medicamento mientras todos dormían. El juez no sobrevivió. Nadie sospechó nada. Cullen decía actuar por compasión, que no soportaba ver sufrir a los pacientes. Pero muchas de sus víctimas estaban mejorando cuando las eligió. La compasión era solo una excusa. A principios de los 90 las situaciones extrañas en Saint Barnabas llamaron la atención de los directivos. Se inició una investigación interna. Charles no esperó los resultados. Renunció silenciosamente y buscó trabajo en otro hospital. Este patrón se repetiría durante 16 años. Sospechas en un hospital, renuncia, nuevo hospital. 9 hospitales en total. Y nadie conectó los puntos a tiempo. En el Hospital Warren, una paciente mayor le contó a su familia que un enfermero desconocido le había puesto algo mientras dormía. Su familia no le creyó. Días después falleció. Era meticuloso. Usaba medicamentos difíciles de detectar después de la muerte. Calculado. Preciso. Y funcionó durante años sin que nadie lo cuestionara. Fuera del hospital se casó y tuvo 2 hijas. Su esposa lo describió como impredecible y difícil de entender. Pidió el divorcio. Charles quedó solo, con deudas y una vida personal que se desmoronaba. Pasó por el Hospital Hunterdon, el Centro Médico Morristown, el Hospital Liberty y varios más. En cada uno dejaba situaciones sin explicación. En cada uno alguien sospechaba. En ninguno actuaron. Aquí está la parte más perturbadora. Varios hospitales sabían que algo no estaba bien, pero en lugar de reportarlo a las autoridades, simplemente lo dejaban irse para evitar escándalos. Lo pasaban al siguiente como si fuera un problema de otro. Lo más increíble, algunos hospitales le daban referencias laborales positivas para que consiguiera empleo en otro lugar. El sistema de salud lo protegió sin saberlo, o sin querer saber. A principios de los 2000. Su último destino, el Somerset Medical Center en Somerville, Nueva Jersey. Aquí cometería sus últimos actos. Y aquí finalmente alguien decidiría hacer lo que nadie había hecho antes. En Somerset comenzó a acceder al sistema digital de farmacia para solicitar medicamentos que no correspondían a ningún paciente. Los cancelaba antes de que llegaran. Pero las solicitudes quedaban registradas en el sistema. El director de farmacia del hospital notó las solicitudes irregulares. Las reportó internamente. Esta vez alguien escuchó. Por primera vez en 16 años, una institución decidió llamar a la policía. Los detectives comenzaron a revisar los registros de todos los hospitales donde había trabajado. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Una cadena de situaciones sin explicación que se extendía 16 años atrás. Una enfermera del hospital llamada Amy Logren era amiga cercana de Charles. Los detectives la contactaron y le pidieron ayuda para obtener información. Amy se encontró entre la lealtad a su amigo y la obligación moral de actuar. Amy decidió ayudar a la policía. Durante semanas mantuvo conversaciones con Charles mientras los detectives grababan. Obtuvo información crucial que sería determinante para el caso. Su valentía fue decisiva. En diciembre de ese mismo año Charles fue detenido en el estacionamiento del hospital después de su turno. 16 años. 9 hospitales. Un arresto que tomó menos de 10 minutos.
En los interrogatorios confesó con una calma que perturbó a los investigadores. Sin señales de arrepentimiento. Describía sus acciones como si explicara un procedimiento médico. Frío. Detallado. Sin emoción. Confesó 40 víctimas. Pero los investigadores estimaron que el número real podría superar las 400 personas. Nunca se sabrá con exactitud. Los registros incompletos y el tiempo lo hicieron imposible. Decía actuar por misericordia. Pero los especialistas encontraron algo diferente. Un hombre que necesitaba sentir control sobre la vida y la muerte. Un poder que no tenía en ningún otro aspecto de su existencia. Se declaró culpable de 13 cargos a cambio de cooperar con las autoridades para identificar más víctimas. Una decisión que dividió profundamente a las familias afectadas. 11 cadenas perpetuas consecutivas. Charles Cullen nunca saldrá de prisión. Actualmente cumple su condena en Nueva Jersey, donde permanecerá el resto de su vida. Para muchas familias, la justicia llegó con preguntas sin respuesta. Algunos nunca supieron con certeza si su familiar fue víctima de Cullen. El número exacto se fue con él al tribunal. El caso expuso una falla enorme. No existía ningún sistema para rastrear trabajadores de salud separados de sus cargos por conducta sospechosa. Los hospitales operaban como islas. Cullen navegó entre ellas durante 16 años sin obstáculos. Después del caso Nueva Jersey y Pensilvania, crearon leyes que obligaban a los hospitales a reportar empleados retirados por conducta sospechosa. Una reforma necesaria que lamentablemente llegó demasiado tarde. Años después, Netflix estrenó El buen enfermero. La película mostró no solo al responsable, sino el sistema que lo permitió operar tanto tiempo. Fue reconocida por su honestidad al retratar la realidad. ¿Cuántos hospitales sabían y no dijeron nada? Esa pregunta nunca tuvo respuesta oficial completa. Algunos directivos se acogieron al silencio. Las víctimas nunca obtuvieron esa respuesta. Los especialistas que lo evaluaron describieron a un hombre invisible en su vida personal, pero con gran sensación de poder dentro del hospital. Alguien que encontró en la medicina el único lugar donde sentía que importaba. El caso de Charles Cullen no es único. En la historia de la medicina, ha habido situaciones similares en todo el mundo. La pregunta que ninguna autoridad quiere responder es cuántos casos similares no han sido descubiertos todavía. Cuando entras a un hospital depositas tu confianza en personas que no conoces. La gran mayoría la merece completamente. Pero este caso nos recuerda que esa confianza también necesita controles y vigilancia. Charles Cullen tiene hoy más de 60 años. Cumple sus 11 cadenas perpetuas en Nueva Jersey. En entrevistas ocasionales, sigue describiendo sus actos como misericordia. Las familias de sus víctimas no comparten esa visión. Un sistema que miró hacia otro lado. No por maldad, sino por algo igual de peligroso, la indiferencia y el miedo al escándalo. El caso nos enseña que los sistemas institucionales pueden convertirse en cómplices involuntarios cuando priorizan su reputación sobre la seguridad de las personas. El silencio también tiene consecuencias. 16 años. 9 hospitales. Una sola persona. Y un sistema que lo permitió. Una historia que ningún guionista se habría atrevido a inventar. Esto fue la historia de Charles Cullen, el enfermero que nadie quiso ver. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana una nueva historia que la realidad escribió mejor que cualquier guionista. Porque la realidad siempre supera la ficción.